Y este miércoles se instaló oficialmente el Consejo Constitucional, dando pie a la etapa de redacción de una nueva Carta Magna para nuestro país. Para profundizar en este tema nos acompaña Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Diego Portales. Claudio, bienvenido aquí a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Andrés? A ver, Claudio, es inevitable, y después quiero conversar contigo sobre el texto que publicaste hace un par de días, el proceso fallido, también para mirar con el retrovisor, pero lo que sucedió ayer, ¿cómo lo viste? Es inevitable compararlo con lo que sucedió casi 2 años atrás, el 4 de julio del 2021. ¿Cómo viste lo que presenciamos el día de ayer en el ex Congreso? Sí, yo creo que es fruto de los tiempos que estamos viviendo. Creo que hay una preocupación mayor, más cautela, primero que nada, de los consejeros y consejeras, mucho más sobrio el tipo de despliegue que se dio en el ex Congreso y finalmente la voluntad de que todos los actores del Estado participaran de este puntapié inicial del Consejo, cosa que no se dio con la convención. Por lo tanto, marca diferencias de tono, marca diferencias de qué actores hay y ciertamente crea una expectativa respecto de la posibilidad de materializar esos acuerdos de los que se habló. O sea, a todas luces, a tu juicio, se parte mejor, ¿o no? Yo tengo una postura intermedia. ¿En qué sentido? Primero, cuando partió la convención, partió con una alta expectativa ciudadana y hoy día no tenemos eso. Hoy día tenemos una fuerte distancia de la ciudadanía, las encuestas lo muestran, desconfianza hacia el proceso, poca credibilidad del proceso como tal y una baja expectativa de que al final va a resultar un acuerdo. Ese es como el momento inicial. O sea, se puede decir que se parte mejor en lo formal, no en el fondo, quizás, que es lo que importa. Claro, y en segundo lugar, el anteproyecto que todos han alabado, y a mí me parece un texto bastante razonable, el punto está en lo que dijo la presidenta en su discurso, que es para ella un borrador que va a tener que ser revisado. Esa revisión implica derechizarlo. ¿Por qué? Porque la mayoría es de derecha en el Consejo, por lo tanto, la pregunta va a ser cuánto va a cambiar en relación a este consenso que se estableció. Yo creo que es un equilibrio bien precario y si bien en lo formal hay una buena disposición, vamos a tener que entrar a picar y entrar a ver las batallas específicas en los próximos meses. Y ahí justamente resuenan las palabras también, Claudio, de lo que dijo el presidente republicano, Arturo Esquella, hace un par de semanas, cuando le preguntaban y hacía la comparación respecto a este texto de los expertos y a la actual Constitución. Y él decía, en este escenario me quedo con la actual Constitución. O sea, marca un poco, quizás lo dicho ayer de Beatriz Sevilla, en el mismo tono, quizás, ¿o no? Totalmente, y acá yo creo que de este momento formal, del consenso, de la voluntad de acuerdo, vamos a entrar al área chica, y el área chica viene muy rápido, viene con las iniciativas populares de norma el próximo mes, y a partir de ahí se va a desenvolver una serie de conflictos que tienen que ver con el tema cómo quedó la salud, cómo quedaron las pensiones, el tema del derecho del que está por nacer, o sea, el derecho a huelga, o sea, son temas bien sustantivos que van a ser debatidos por el Consejo. Quizás puede ser un buen aliciente, Claudio. Estas cifras leía el otro día, este trabajo que está haciendo la Católica con la Universidad de Chile respecto a estos cabildos, entre comillas, que se van a armar, también a estas normas populares que se van a traducir también a través de esta plataforma que va a trabajar la Universidad de Chile con la Universidad Católica. Más de 42.000 personas por lo menos han consultado y se han sumado. ¿Es una buena señal respecto, claro, tú mencionabas el tema de la distancia? Hay una distancia y las encuestas sí lo dicen, pero estos números que se han conocido, 42.000 personas que se han sumado a esta suerte de estos diálogos que se van a levantar, ¿es esperanzador o todavía es prematuro? Yo tengo ahí dos visiones. Uno, respecto de las iniciativas populares de norma, lo que seguramente va a hacer es que cada sector, la izquierda y la derecha, va a empujar iniciativas que quiere.
ejemplo en la derecha, con mi plata no. O sea, lo vimos en el proceso pasado. Exacto, ya se vio en el anterior, imagínate ahora, seguramente vamos a tener iniciativas que los propios consejeros y consejeras van a tomar y van a decir, oye, tengo el respaldo de 40.000 personas que quieren esto. Tema aborto, por ejemplo, también. Tema aborto, tema libertad de elección. El tema, por ejemplo, no al lucro en los derechos sociales. O sea, se pueden levantar una serie de temas que son aprovechados por los consejeros y por lo tanto hay una politización que es natural que se produzca de cómo las iniciativas populares inciden en el debate de los consejeros. Y lo segundo es lo que tú hablabas de la participación ciudadana. Yo creo que no vamos a estar al nivel del anterior proceso. El anterior proceso movilizó más de 1 millón de personas. Yo creo que no vamos a llegar a eso. Pero la ciudadanía está muy expectante desde la casa mirando esto porque es con voto obligatorio. Y la sensibilidad, la epidermis de la sociedad, yo creo que hoy día está muy sensibilizada respecto a estos temas que le interesan. Sí, Claudio, tú mencionabas recién un punto que ha sido súper relevante en la conversación estos últimos días, es la distancia de la gente. Ayer también conocíamos cifras de la encuesta Criteria, que claro, uno puede decir, mirarlo el vaso medio lleno. El 54% de las personas todavía no se define respecto a qué posición va a tomar. Lo mira ahí, estamos viendo, estamos a la guaite. Un importante porcentaje dice que rechazaría derechamente, pero la mayoría dice que va a mirar el proceso. ¿Es un buen elemento o crees tú que esa distancia o esos muchos que dicen de entrada, sin puesto una coma en el proyecto, dice rechazo inmediatamente o no estoy de acuerdo, ¿es más preocupante? No, o sea, lo que tú planteas, que el 50 y tanto % esté a la guaite, es una noticia positiva, pero eso requiere ser llenado. ¿Y cómo se tiene que ser rellenado? Con información y que la ciudadanía se informe verazmente. El gran déficit que tuvo el proceso anterior, uno de los problemas que tuvo fue la brecha comunicacional entre lo que ocurría en la arena constituyente y lo que ocurre en la arena social. Las noticias falsas y todo lo que pasó alrededor de los fake news, yo creo que acá no se puede volver a repetir y la pregunta va a ser si este Consejo va a tomarse en serio la estrategia comunicacional. Sí, tú mencionabas el tema de las fake news y es parte de lo que tú trabajaste en este documento que te mencionaba al principio, este libro que publicaste hace un par de días como editor junto a otros profesionales y académicos que analizan, es bien interesante, el proceso fallido a través de la editorial Catalonia, que analiza varios puntos y tú nos puedes explicar bien. Uno, tú lo trabajaste creo que con Javier Sanjuria respecto a, por ejemplo, este focus group, que fueron analizando un grupo de personas en todo el transcurso de estos casi 2 años que duró el proceso anterior, cómo fue cambiando la opinión de esas mismas personas, las mismas personas, cómo fue cambiando su emoción frente al proceso, y también el tema de la fake news, que ustedes también lo trabajaron en este documento. Sí, mira, efectivamente, en el artículo que tú te refieres con Sergio España de Sí, perdón, me equivoqué, sí, y ahí lo que hicimos fue, como tú dices, seguir a un grupo de personas, hombres y mujeres, durante todo el proceso. Lo interesante fue, al principio, mucha esperanza, y al tercer mes de iniciado el proceso ya veíamos la desafección y lo que llamamos la traición, es decir, se produjo una sensación de que esto no era lo que estábamos esperando. Y eso ocurrió muy rápido. Por lo tanto, y eso nos lleva al tema de la sensibilidad de la opinión pública respecto de estas dinámicas. Estos son procesos muy abiertos y por lo tanto la ciudadanía está muy atenta. Cualquier elemento que haga ruido, eso le va a generar a la ciudadanía mayor distancia y por lo tanto el deber, yo creo, de ese consejo es mostrar señales muy claras respecto del tema. Por ejemplo, el hecho de que la presidenta que iba a ser nombrada por republicano, claro, que tenía una acusación de hurto, creo que tenía un caso de hurto, una investigación que fue incluso la bajaron. Sí, yo creo que esas cosas son buenas señales porque se nota que hay una preocupación de ese tipo de elementos que no hagan ruido a el proceso. Y así después van a ser las declaraciones que se cometan. El profesor Silva, por ejemplo, se ha arrepentido de algunas declaraciones y ahora lo vemos más moderado. Entonces,
Ahora, claramente la carga de la prueba va a estar en la derecha. O sea, hoy día el proceso, la mayoría que controla el Consejo, depende de ellos el éxito de este proceso. ¿Y cuánto crees tú que en ese mismo proceso, son 5 meses, se entrega el documento el 7 de noviembre, lo votamos todos el 17 de diciembre, ¿cuánto se juega acá José Antonio Kast también, porque también en las encuestas, la misma criteria que yo te citaba, por nombre espontáneo de las personas, José Antonio Kast por lejos está en el primer lugar en cuanto a probabilidades de un próximo candidato presidencial, de adhesión, 21%, supera a todos por lejos. ¿Cuánto se juega Kast en este proceso y el rol de los republicanos? Bastante. Yo creo que si termina el proceso en diciembre con una constitución aprobada, razonable, moderada, que apele a todos, que cruce la frontera de la derecha y que vaya hacia sectores no politizados o sectores moderados, etcétera, claramente le genera una plataforma que es muy distinta a una situación de rechazo. Si se rechaza, se vota en contra el proyecto, la responsabilidad va a ser de la derecha, o sea, porque hoy día ellos tienen la mayoría y por lo tanto, efectivamente, yo creo que se juega mucho su proyecto político y ellos saben eso, claro. O sea, claramente Claudio, acá todos los jugadores están con esa mirada. Claro, y ese escenario, ¿crees tú que obliga a matizar ciertas posiciones que siempre los republicanos han marcado súper fuerte? Hablábamos del tema de aborto, el tema de pensiones también, respecto al tema, ellos han planteado al sistema de varios puntos que han ido planteando bien, claro, el tema de las Fuerzas Armadas, un capítulo especial para este tema, ¿los obliga a matizar o crees tú que ellos igual van a jugar con sus propias ideas, como ellos han defendido siempre? No, yo no he conocido cuáles son las declaraciones de los republicanos. Nosotros tenemos una iniciativa que se llama VAR constitucional, del VAR del fútbol. El video referee. En la Universidad de Portales, y estamos siguiendo el proceso y lo que hicimos fue un estudio de cuáles son las prioridades manifestadas por todas las candidaturas. Y lo que vemos es que particularmente republicano, tiene una agenda bien conservadora, centrada en los temas valóricos, centrado en los temas de seguridad, y la pregunta va a ser hasta qué punto eso se va a materializar. Yo creo que mientras más se aleje o se acerque a la derecha y se aleje del anteproyecto, más desafección va a haber de la ciudadanía respecto de ese proyecto, porque va a ser percibido como un proyecto partisano más que un proyecto plural y que inclusivo. ¿Y cómo ves tú la distancia o no distancia que va a guardar el gobierno, el presidente Boric? Lo dijo en entrevista con Chilevisión hace algunos días que si fuera por él, el proyecto de los expertos él lo aprobaría. Incluso él estuvo presente en la ceremonia de ayer. Algunos medios hablaban del fin de la presidencia de la moneda frente al proceso. ¿Cómo lo ves tú? O sea, yo creo que el gobierno tiene que, como ejecutivo, el poder ejecutivo tiene que tomar distancia, tiene que tener una política de Estado respecto del tema. Creo que tiene que contribuir con información, eso sí, creo que es fundamental y ahí hay un déficit del proceso anterior y tiene que ser subsanado. Creo que los canales de televisión pública, etcétera, tienen que tener una línea editorial para informar a la ciudadanía de la relevancia de este proceso. En eso yo creo que el gobierno no debería perderse. Ahora, el punto es para los partidos que apoyan al gobierno. O sea, yo creo que para la izquierda este es un tema muy complejo y no veo hasta el momento una unidad de propósito en la izquierda respecto de cómo se encara el proceso, porque está en un dilema bien complejo para ello. Es o una constitución aprobada por votos de derecha o mantener la actual, que es la constitución actual, que es la heredera de Pinochet. Entonces, el dilema para la izquierda yo creo que va a ser muy fuerte. Porque se ha criticado mucho el gobierno, por último, Claudio, su posición respecto al plebiscito. Claro, es una elección distinta a lo que fue la elección, la última, la de mayo, el plebiscito, la prueba de rechazo, que se abrazó mucho una opción, y acá se le miró, insisto, un proceso completamente distinto, porque es una elección de consejeros. Se le miró con cierta distancia, incluso se le criticó no haber informado lo suficiente. ¿Cómo lo ves tú? No, yo creo que claramente ahí el gobierno tiene que tomar
no un partido respecto de los debates sustantivos, pero sí respecto de la relevancia que tiene este proceso para el futuro y el destino de la República. Ahora, claramente va a estar cruzado por los debates contingentes. O sea, cuando hablemos y estemos hablando en un mes más sobre libertad de elección en salud, lo que vamos a estar hablando va a ser si se salvan a las ISAPRE o no. O sea, ahí hay un tema muy de contingencia que se va a trasladar al debate constitucional y por lo tanto va a haber un ir y venir entre la contingencia casi parlamentaria y lo que está ocurriendo con el debate constitucional. Claudio Fuentes, académico de la Escuela de Ciencias Políticas de la Diego Portales, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas. Muchas gracias, Claudio. Buen día. Muchas gracias a ti. Chao, chao.